Alabad a Jehová, pueblos todos, alabadle. Damos gracias al Señor porque podemos estar nuevamente con ustedes con otro mensaje de la palabra del Señor, siempre saludándoles en el nombre de Dios, de parte de la primera Iglesia Bautista de Rivas. En esta oportunidad queremos detenernos en la obra de Cristo. La obra de Cristo, desde luego, es muy amplia, es integral, es completa, pero vamos a ver y nos vamos a detener en algunos aspectos muy particulares que conviene que nosotros conozcamos muy bien. La obra de Cristo nosotros podemos verla desde un sentido eminentemente redentor. ¿Por qué? Porque es muy liberadora. En primer lugar, nos libera del pecado. En segundo lugar, de la muerte. Y en tercero, nos libera del infierno. La obra de Cristo no es condenatoria, sino absolutoria. Y eso lo señala muy bien San Juan, porque en ese aspecto San Juan es muy amplio y nos dice en San Juan 3, 17 y 18, dice lo siguiente, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí vemos la tarea redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De tal manera que aquí nos encontramos con la gran paradoja en el cuarto evangelio, y es precisamente amor y juicio. En el 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Recordemos que en el vocabulario teológico de San Juan, la palabra mundo tiene tres connotaciones y son las siguientes. Mundo como creación, mundo como humanidad y mundo como la pecaminosidad de este mundo. En este caso particular nos referimos al mundo como humanidad. Es decir, de tal manera amó Dios a la humanidad. Amó Dios a la humanidad para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ya vimos en el pasaje del 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De tal manera que nosotros podríamos preguntarnos cómo pueden estas dos cosas ser verdad. ¿Cómo podemos explicar esta aparente contradicción? Muy sencillo. En primer lugar, queremos decir que el juicio de Dios no es como el juicio de los hombres. Lamentablemente nosotros siempre estamos aplicando categorías humanas a la acción de Dios. Y recordemos muy bien lo que nos dice la palabra. Dios soy y no hombre. Es decir, que nosotros juzgamos todas las cosas de acuerdo a nuestras propias categorías eminentemente humanas. Pero las categorías, los pensamientos de Dios
son totalmente diferentes. Cuando una persona se enfrenta a Jesús, su alma se eleva como un torbellino a esa maravilla y belleza, y podríamos decir está en la ruta de la salvación, por un lado. Por el otro, pero si al enfrentarse con Jesús no ve nada hermoso, nada atractivo, entonces aquí está lo triste. Y podríamos decir, partiendo de lo que dice la Biblia, está condenado. Su reacción lo ha condenado. Fíjense ustedes, la palabra del Señor nos dice aquí en el versículo que ya leímos que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es decir, la obra de Dios a través de Jesucristo no es condenar al mundo, sino que se condena a aquel o aquella que quiere condenarse. Y aquí lo expresa muy claramente, sobre todo aquel que no ha creído en el Hijo de Dios. Entonces ahí nosotros podemos entender mejor el amor de Dios y el juicio de Dios. Ahora bien, si dentro de los hombres una persona comete un delito, es castigado por la ley. Eso lo sabemos muy bien. Pero algunas personas suelen decir, ¿cómo es posible que Dios, siendo amor, nos condene? Y es que nosotros deseamos y queremos que Dios acepte todas aquellas cosas que a Él lo ofenden, que algunos le llaman faltas, pero todo lo que ofende a Dios, todo lo que va en contra de Dios y lo que no aprueba a Dios, eso es pecado. Ese es pecado. Y el pecado es lo que nos separa y lo que nos ha separado hasta hoy de la presencia de Dios. Entonces debemos estar muy claros en ese aspecto. Entonces, Dios envió a su Hijo en una misión de amor. Y por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso decimos que la obra de Cristo no es condenatoria, sino absolutoria. Entonces, aquí nosotros podemos decir que Dios envió a su Hijo para salvarnos a todos aquellos que deseemos la salvación, que querramos adherirnos al Señor, obedecerle, acercarnos a Él, someternos a Él. Entonces, no es Dios quien condena al ser humano, sino que Él, es decir, el ser humano, se condena a sí mismo. En segundo lugar, la obra de Cristo es hacer la voluntad del Padre. Y pudiéramos decir que si Jesús hace la voluntad del Padre, nosotros también estamos llamados y desafiados a hacer la voluntad de Dios también. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y lo dice Jesús, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si Jesús hizo la voluntad del Padre, pues nosotros también debemos hacer la voluntad de Dios. Y podemos decir con certeza, por lo que dice la palabra, que Jesús fue la única persona
en todo el mundo hasta hoy que jamás hizo lo que él quiso, óigase bien, sino lo que Dios quería, lo que Dios le encargó, lo que Dios le manifestó. Por eso era el enviado de Dios. Y en San Juan 6:38, nosotros podemos leer lo siguiente. En San Juan 6:38 dice aquí: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vean qué claro que lo expresa aquí Jesús en San Juan. Y en el 8:29, porque San Juan se luce diciendo estas cosas muy particulares de Jesús, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, la obediencia de Jesús no era algo que brillaba en un momento nada más, no, sino que fue siempre esa actitud. Entonces, no podemos decir que brillaba y después se apagaba. No se trataba, como sucede con nosotros, es como que si fuese una experiencia espasmódica, que de repente sentimos algo y después se nos quita y ahí viene y va para allá. Era la misma esencia y el ser, era el motor y la fuerza que movía su vida, es decir, la voluntad de Dios. Ahora, su gran deseo es que seamos como Él. Y eso siempre en San Juan. En San Juan 13:15 nos dice: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y como decía hace un momento, si Él hizo la voluntad del Padre, pues nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. Porque si somos obedientes a Jesucristo, pues estamos obedeciendo a Dios también. Obedecer la voluntad de Dios es el único camino que nos conducirá a la paz. Obedecer la voluntad de Dios. Y sería bueno que nosotros nos revisemos, nos hagamos un examen interno para ver cómo estamos en la obediencia a Dios, qué tanto estamos obedeciendo al Señor, qué tanto nos estamos sujetando, si sabemos que la obediencia trae bendición para nuestra vida. Y es muy claro ese pasaje que aparece, y lo vamos a señalar aquí en Deuteronomio 28, y no lo vamos a leer todo, desde luego, sino que aquí dice bendiciones por la obediencia. Acontecerá que si oye atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y esto es algo maravilloso, algo extraordinario, que aquí claramente nos dice la palabra que si obedecemos vamos a recibir bendición. Entonces, fíjense que hasta por conveniencia, quiero recibir la bendición de Dios, pues debo obedecerle a Dios. La obediencia a la voluntad de Dios es el único camino que nos conducirá a la felicidad, a pesar
de todas las dificultades, de los problemas, de las adversidades que podamos enfrentar. Es el único camino que nos conduce a la felicidad. Nos permitirá alcanzar la felicidad. Y el otro aspecto importante es que la obra de Cristo es avalada por el Padre. Y aquí volvemos siempre a San Juan, lo único que en otro versículo, porque dice de la siguiente manera: pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Fíjense ustedes, este es el problema con los fariseos y con mucha gente que seguía a Jesús. Veían las maravillas que él hacía, pero no creían. Entonces, resulta que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, no le echo fuera. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La gran pregunta: ¿estamos haciendo nosotros la voluntad de Dios? ¿Estamos siguiendo lo que el Señor nos ha señalado y nos señala a través de su palabra? Dejamos esas preguntas en cada uno de ustedes. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos darnos cuenta de lo que significa hacer tu voluntad. Danos, Señor, inteligencia, danos sabiduría para darnos cuenta de lo que significa imitar a tu Hijo Jesucristo, hacer la voluntad de Él como Él también hizo tu santa voluntad. Ilumínanos, Padre Santo, para ser mejores cristianos. En Jesucristo, tu amado Hijo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.